Pues creo que tiene que ver un poco con lo que empezó diciendo Jorge sobre el tema del límite, ¿no? De esta idea entre la visión que tiene Estados Unidos respecto a la frontera y la visión que se tiene desde México hacia esta misma, ¿no? Casualmente, creo que voy a terminar hablando de lo mismo, pero desde una perspectiva más de la Ciudad de México, con la integración de límites que empiezan a generar una serie de barreras sociales, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí, que tiene que ver también con visión de ciudad y con la idea del afecto contra el efecto de la ciudad que queremos contra la ciudad que necesitamos. Bueno, listo. Y un poco como esta idea de una visión de ciudad, ¿no? Me interesa empezar con esta imagen sobre el paisaje de ciudad de Juan O'Gorman, con una fotografía que reproduce Luis Carranza, arquitecto, ¿no? Que se va a parar al mismo punto en el que Juan O'Gorman pinta el paisaje de ciudad allá por 1949, ¿no? En donde vemos por un lado todo el sentido de las capas de la Ciudad de México, esa capa prehispánica, esa capa colonial, esa capa moderna, esa capa histórica, ¿no? Pero que al mismo tiempo estamos viendo este mapa de la Ciudad de México de 1555 de Alonso de la Santa Cruz, sostenido por la mano blanca del arquitecto en esta contraposición con la mano indígena constructora de la ciudad, ¿no? Pero creo que lo más importante es entender esta idea de la construcción de piedra sobre piedra o parafraseando un poco la imagen, ¿no? De vano sobre vano, ¿no? Al fondo vemos la torre de Alberto Calach, la torre de Reforma 26 y un poco más atrás estamos viendo la torre de Richard Meier con Metros Arquitectos, ¿no? ¿Cómo se puede contar la historia de la ciudad y cuál es la visión que tenemos de esta a través de diferentes etapas, ¿no? Pero si nos vamos a esas mismas fechas, 1947, un par de años antes, recordemos que Juan O'Gorman gana un concurso que promueve el Excelsior, precisamente que tiene que ver con la idea de la interpretación de la Ciudad de México a través de sus artistas, en este caso de los pintores. Juan O'Gorman, ya no solo como arquitecto, sino como un artista multidisciplinario pintor. Si nos vamos 2 años atrás, la visión que tenía Carlos Tejeda sobre la misma Ciudad de México, una ciudad caótica, sin vegetación, ¿no? Donde empieza a fracturarse el sistema de drenaje, donde los pavimentos empiezan a romperse, casi como presagiando sismo de 1985, sismo de 2017, ¿no? Está este contexto de ver el monumento a la revolución desde el punto contrario, desde lo que lo ve Juan O'Gorman, ¿no? En la Torre del Caballito que sufre el desplazamiento, pero lo más importante aquí son estos 2 edificios que vemos al fondo. Del lado derecho, esta primera imagen de Torre Reforma de Alberto Calach, Reforma 226, del lado izquierdo, esta idea de la torre de Richard Meier, ¿no? Casi como esta premonición de la catástrofe, viene esta premonición de esos 2 edificios simbólicos que estamos viendo en esta misma imagen de Juan O'Gorman, pero ya construidos 70 años después, ¿no? Que si nos vamos a la vista actual es precisamente esto que estamos viendo, ¿no? El desplazamiento de la Torre del Caballito, la Torre de la Lotería, el Monumento a la Revolución, el Hotel Cristal, en este momento es el Barceló, pero ahí está presente estos 2 edificios de los cuales Carlos Tejeda ya había hecho la premonición que se iban a construir exactamente en ese mismo punto, ¿no? Reforma 26 de Calach, y la torre de Richard Meier con Metros Arquitectos, ¿no? Quizás esta idea de la coincidencia puede ser, o de la casualidad, como sucedió una cuadra después, en el 2017, con el socavón que empezó a sufrir, ¿no? Así como hablamos de los sismos del 85, del 2017, que coinciden en fecha, quizás esta idea de los socavones que se empezaron a dar en esa época, en el 2017, no solamente aquí, sino en la construcción de la carretera en Cuernavaca. Este mismo interpretación que se hace de las ciudades, ¿no? Y de la visión que tenemos de ella, que hace José Chavos Morado en ese mismo concurso que gana Juan O'Gorman, sobre la ciudad, esta idea de la ciudad máquina contra la ciudad madre, ¿no? Dice por ahí Máximo Cachari que investimos de un doble deseo a la ciudad. Por un lado pedimos que sea la madre, la protectora, ¿no? El regazo que nos protege, y por otro lado le pedimos eficiencia y eficacia en la movilidad a la ciudad, ¿no? Esta misma idea de un
principio de dualidad entre la ciudad máquina y la ciudad madre, ¿no? Que puede ver esta relación con el contexto natural y el contexto urbano que empieza a suceder en la Ciudad de México. Esta es precisamente la caricatura que hace Ricky Rack sobre el concurso que gana Juan O'Gorman, sobre el que José Chávez Morado, ¿no? Es ignorado con el cuadro que presenta, de hecho gana el segundo lugar, pero con otro cuadro, mete 2 cuadros a este concurso, y es esta visión masculina que se tiene sobre la ciudad, ¿no? La ciudad quizás como este acto voyerista de estarlo viendo como un elemento femenino solamente por los ojos masculinos, ¿no? Que actualmente está cambiando constantemente por todos los movimientos que hemos visto, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezo a integrar la idea del efecto contra del afecto, ¿no? Entendiendo que el efecto son todas estas normas, leyes, reglamentos con los cuales trabajamos constantemente, ¿no? Con los cuales nos regimos para la construcción, pero pensar que también podemos tener esa ciudad que queremos, ¿no? Ya sabemos la ciudad que necesitamos, la hemos construido durante mucho tiempo, ahora tenemos que pensar precisamente en esa ciudad, no solamente para una edad adulta, sino para la edad infantil o para una edad, una tercera edad, ¿no? Esta es una frase que resume precisamente esta idea del efecto contra el afecto, ¿no? Entender la Ciudad de México como este gran corazón que palpita, que se contrae, la Ciudad de México como esta corporalidad con sus arterias, ¿no? Que está palpitando constantemente y que tendríamos que pensar a partir de esa situación para poder generar el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos como oficina precisamente para entender la idea del afecto? Es entender la ciudad a través de esa estructura vial y cómo ha confinado precisamente el circuito interior, una ciudad central, ¿no? El periférico, una ciudad perimetral, después del periférico entre el circuito exterior mexiquense, una ciudad periférica, y después del circuito exterior mexiquense, una ciudad desbordada, ¿no? Quizás coincidamos en muchas ciudades con esta tipología de ciudad en donde nos vamos desplazando poco a poco hacia ella, ¿no? Entender esta idea de que la infraestructura vial de alguna forma está representando un cronograma histórico, ¿no? Para nosotros la Ciudad de México no solamente funciona como este gran corazón, sino al mismo tiempo como este gran reloj a través del circuito interior que va conectando una serie de equipamientos a lo largo de su desarrollo, pero que al mismo tiempo representa de alguna forma una invitación de la cuenca de la Ciudad de México a través de sus volcanes, ¿no? Cómo poder empatar esta idea del querer, necesitar y el hacer para poder desarrollar una propuesta a nivel urbano macro, una propuesta a nivel urbano micro, ¿no? Precisamente la representación que hacemos de esta Ciudad de México que nos toca vivir todos los días es la de este reloj preciso que nos empieza a conectar equipamientos por todos lados. Y cómo a partir de eso, del entendimiento de la ciudad, de su análisis, de su diagnóstico, podemos empezar a hacer un proyecto de esta ciudad que queremos para el año 2036, ¿no? Pensando en proyectos de continuidad y no en proyectos de recorte cada 6 años, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una Ciudad de México mucho más vivible, más transitable, más conectada, más peatonal, más con el uso de nuevas energías, ¿no? Con nuevas movilidades, con ese planteamiento, ¿no? Y cómo a partir de esa decisión urbano-macro podemos trabajar un proyecto en específico que tiene que ver con reconfigurar parte del circuito interior desde el bosque de Chapultepec hasta el Monumento a la Raza, simplemente con ir desglosando sus capas, ¿no? Cómo poder empezar a trabajar esta idea de la reconfiguración de una infraestructura vial ya vegetada, que ya no tiene sustento, que entuba un río, ¿no? Y poder recuperar esta idea como lo han hecho en otros proyectos a nivel mundial o como se intentó hacer aquí con el producto en el viaducto, ¿no? Esta idea de recomposición de la vialidad a través de un sobrecircuito y un bajo circuito, entendiendo todas las dinámicas viales que tiene la ciudad, para poder generar una tapa, ¿no? Que empiece a generar una conectividad entre el interior de la ciudad central y el exterior de la ciudad periférica, y que se empieza a dar intercambio de energías a través de las arquitecturas, ¿no? No solamente energías solares, eólicas, ¿no? Captación de agua de lluvia, medios, internet, sino también este intercambio de energías entre las personas con un punto de convivencia. Y por el otro lado, empezar a tener esta idea de equipamientos
lúdicos, deportivos, recreativos, gastronómicos, de intercambio de bienes, ¿no? Que empiece un poco a recomponer la herida que provoca un poco el circuito interior, como este corte que hace entre la ciudad, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene que ver con la representación. A través del dibujo podemos contar la historia de la estructura del circuito interior. Y al mismo tiempo, cómo esta idea de un proyecto puntual se puede llevar ya a una zonificación, a reconfigurar toda una zona industrial que está vegetada, que está dentro de la ciudad central, que forma parte del interior del circuito, para empezar a generar estas déficits que tenemos de vivienda, ¿no? De poder empezar a generar esta proximidad de las periferias hacia el centro de la ciudad, pero tomando en cuenta todas las necesidades de los usuarios, ¿no? Mucho de esto que he tocado está dentro de este documento en donde precisamente estamos analizando la idea del desborde de la frontera. Si bien el circuito interior es una limitante que corta la ciudad en dos, igual como sucede con el periférico, el circuito exterior mexiquense, aquí, o el mismo circuito en Mérida, cómo empieza a suturar las relaciones sociales que existen en la ciudad, ¿no? En este documento hacemos como esta narrativa utópica y desglosando poco a poco la idea del circuito interior, ¿no? Y cierro con esta imagen, coincidiendo un poco con lo de Gracia Studio, de romper esta idea de las fronteras mentales que tenemos en este momento. Si bien por un lado Javier Telles con La Bala Perdida, que hace este cruce originario en la frontera entre Tijuana y San Diego, ¿no? Rompiendo quizás no solamente la barrera, sino también abriendo la puerta o entrando desde la ventana, con esta imagen que tiene que ver con Santiago Aurao, de cómo toma la fotografía del circuito interior y cómo entendemos que esa sutura que se da en esta línea que rompe a la ciudad se va dando con la conexión de una serie de puentes peatonales y vehiculares, ¿no? Así, quizás como poder introducir a través de este pensamiento la idea de una ciudad mucho más de afectos y menos de efectos. Buenísimo. Pues, ¿qué te pareció, mi estimado Jorge? ¿Tú qué opinas al respecto? Vamos a seguir el libro. No, se ve muy, muy interesante y precisamente estaba conectándolo ahorita, que como aquí en la frontera, pues dices que lo relacionaste, ¿no? Y simplemente hay una zona que está pegada a la frontera, que es la zona río, que pasa el río que se cruza, de hecho cruza la frontera y luego las aguas las trata Estados Unidos y las utiliza, ¿no? Pero ese río que marca aquí desde la zona centro a la zona norte de Tijuana, se puede decir, donde está, sucede eso bien marcado. Geográficamente son zonas tan cerquitas, pero ese río divide totalmente y no se desarrolla a un lado y está en una situación geográfica más privilegiada, pero no se desarrolla precisamente porque es esa fractura que existe de que yo siempre lo he visto en la frontera. Para mí es como, si lo tuvieras que poner gráficamente, está la línea esta así, para mí son las conexiones, las suturas, ¿no? Que existen entre una y otra, y esas son las personas, ¿no? Cómo cruzamos cada día, y nosotros, las personas, somos las que conectamos, ¿no? Entonces ahí, en una ciudad, ¿cómo haces para que la conexión entre las personas sea mucho más socialmente, con transporte, o cómo haces que no sea este río o este viaducto, lo que sea una cuestión que divide, ¿no? Sino que una, ¿no? Más bien como una sutura, básicamente, así lo veo. Queremos conectar, ¿no? De un punto a otro y desconectamos otras cosas. Conectas en otro. Sí, ¿no? O sea, esa es la gran dinámica, encontrar este balance entre cómo conecto, pero cómo genero más movilidad en el entorno de lo que quiero dividir, ¿no? Claro. Sí, porque se ayudan al final, aunque sean dos estratos socialmente distintos, pues uno se sirve de otro, quizá. Es lo mismo que pasa aquí a nivel macro, ¿no? México y Estados Unidos. Ahorita que tenemos 6 meses sin poder cruzar, o sea, nos damos cuenta que al principio decían, no, pues se va a paralizar San Diego, pues realmente no, pero sí hay muchas cosas que cambiaron su dinámica, porque ya mucha gente es nacida allá, aunque son mexicanos, pues son nacidos allá, ¿no? Pero sí muchas dinámicas cambian. Por el hecho de tener ese borde, pero por ejemplo dentro de una ciudad donde geográficamente, donde políticamente no existe una división, pues realmente debería de ser más fácil conectar, ¿no? Claro. Sí. Bueno,
Me parece perfecto. Pues, Eric, muchas gracias. Gracias, Eric. No, Como siempre. Compartir. Saludos, Jorge. Gracias, Benjamín. Gracias. Un abrazo. ¿Dónde te puede seguir la gente? Anónima.com.mx y @SA_anónima en Twitter y en Instagram. Un abrazo, Eric. Muchas gracias. Igual, nos vemos. Cuídate. Saludos. Bye.